revelado la increíble transformación de un apache solitario gracias a una viuda y sus 3 hijas. Santiago miraba el horizonte desde la ladera de una colina. A sus 45 años, se sentía más viejo que nunca, atrapado en una rutina que solo dejaba espacio para el anhelo y la desesperanza. Su vida, marcada por la pérdida de su esposa, se había convertido en un eco de recuerdos felices que ya no existían. Desde que María partió, su sueño de convertirse en maestro de historia había quedado sepultado bajo montañas de tristeza. Se paseaba por el pueblo, un lugar que lo había visto crecer, pero que ahora lo miraba como un extraño. Mientras paseaba por el mercado, sus pasos lo llevaron a un pequeño kiosco donde una mujer vendía artesanías. Rosa, una viuda de 38 años, irradiaba calidez. Su risa se mezclaba con el bullicio del mercado, atrayendo a los clientes como si su propia luz fuera un imán. Este simple encuentro despertó en Santiago una chispa olvidada. Rosa lo miró a los ojos, y por un breve instante, Santiago se sintió visto, comprendido. Los labios de Rosa pronunciaron palabras que resonaron en su corazón: la historia de nuestra gente merece ser contada. Pero aquella frase lo sumió en un conflicto interno. ¿Cómo podía alguien como él, marcado por la tristeza y el fracaso, tener la audacia de compartir la rica herencia de su pueblo? A medida que su amistad con Rosa crecía, también lo hacía la presión que sentía. Las 3 hijas de Rosa, adolescentes con sueños de grandeza, se interesaron por la historia. Entre risas y miradas de admiración, lo instaron a retomar sus estudios, a inscribirse en la universidad local. Santiago quería avanzar, sí, pero la voz interna que le decía que nunca sería suficiente era abrumadora. La vieja herida de su fracaso como hombre y como esposo torturaba su mente. ¿Y si se reían de él? Cada día, sus inseguridades se aferraban a su pecho con fuerza, convirtiendo su aspiración en una carga pesada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días en el aula eran una batalla constante. Mientras otros estudiantes se reían y compartían anécdotas despreocupadas, él se sentía un fósforo en un mar de hielo, un recuerdo de tiempos mejores que nunca regresaban. La inseguridad se disparaba cada vez que la profesora pedía a los estudiantes que compartieran sus opiniones. Santiago se quedaba en silencio, atormentado por la idea de que lo que podía ofrecer no era digno. Al final, se preguntaba si había tomado la decisión correcta al inscribirse. La sensación de que iba a fallar una vez más lo mantenía despierto por las noches, mientras la voz de su esposa resonaba en su cabeza: siempre creí en ti, cariño. Y en un giro inquietante, una antigua injusticia salió a la luz en sus estudios. Un capítulo de la historia de su pueblo que debería haber sido compartido, pero que permanecería enterrado en las sombras si él no actúa. La incertidumbre lo envolvía, y la idea de hacerlo lo llenaba de angustia. ¿Valdría la pena arriesgarse a desenterrar verdades dolorosas y enfrentarse al desprecio de una sociedad que ya lo había condenado? Con la presión aumentando y las miradas escrutadoras cada vez más intensas, la lucha interna de Santiago se transformó en un torbellino de dudas y temores, llevándolo al borde de una decisión que pondría en jaque no solo su futuro, sino también el de aquellos que habían empezado a creer en él. ¿Tendría el valor para aceptarse a sí mismo y contar su historia, o se rendiría una vez más ante el miedo? El nuevo semestre comenzó con una atmósfera tensa. Santiago se sentó en su pupitre, rodeado de rostros jóvenes y llenos de expectativas. A través de la ventana, el sol iluminaba el aula, pero su luz no lograba alcanzar la sombra que oprimía su corazón. Las palabras de Rosa y las miradas llenas de esperanza de las hijas de ella retumbaban en su mente. Hablar de la historia de su pueblo se había transformado en un eco incesante, un grito ahogado que deseaba liberarse. Conforme las semanas avanzaban,
La profesora pidió que cada alumno presentara un proyecto sobre temas relevantes de la historia local. Santiago sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Era su oportunidad de brillar, de transformar la oscuridad que lo envolvía en una narrativa poderosa. Pero, ¿estarían listos otros para escuchar su voz, su versión de los acontecimientos, si él no estaba listo para contarlos? Cada noche, se sentaba frente a la computadora, buscando información, revisando documentos y entrevistas. La historia de su pueblo contaba con legados olvidados y héroes anónimos que merecían ser recordados. Al mismo tiempo, cada vez que pulsaba las teclas, sus inseguridades volvían a morderle. ¿Qué pasa si no es suficiente? Se repetía. La certeza de su fracaso lo mantenía en un estado de lucha perpetua. Una mañana, mientras se acercaba a la universidad, sintió un impulso repentino de detenerse. En ese momento, vio a un grupo de estudiantes discutiendo con alegría sobre sus proyectos. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hacia ellos. Escuchó risas y comentarios sobre lo que estaban creando. Fue como si algo en su interior despertara, en especial ante el relato de un joven que hablaba sobre un ancestro que había luchado contra una injusticia histórica. Estaba ansioso por enfrentar su verdad, decía. Las palabras hicieron tronar el eco de sus propias batallas internas. Decidido, Santiago salió del aula y buscó en sus apuntes. Reflexionó sobre lo que verdaderamente significaba ser un maestro de historia. No se trataba solo de hechos en papel, sino de dar voz a aquellos que fueron silenciados, de desafiar a quienes imponían narrativas. El momento había llegado para que él se enfrentara a su propio miedo, para contar su historia y la de su pueblo con autenticidad. El siguiente paso sería arriesgado. En las aulas, los murmullos de los estudiantes se convertían en un ruido ensordecedor. Pero también representaban una oportunidad. Se pasó los días siguientes formulando un discurso, elogiando los diversos relatos que conformaban su comunidad y preparándose para una presentación que podría ser una de las más reveladoras de su vida. Era consciente de que la respuesta no siempre sería favorable, pero eso ya no le importaba tanto. Se dio cuenta de que más allá del juicio ajeno, el verdadero desafío era el que llevaba dentro. En su presentación final, Santiago sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Mientras los estudiantes se acomodaban, respiró hondo y comenzó a hablar. Las historias que compartió, los ecos del pasado que reverberaban a través de su voz, empezaron a forjar un vínculo. Veía la atención en sus rostros, no era solo un discurso, era un renacer, su propio reconocimiento como portador de verdad. Sin embargo, al terminar, el aula estalló en aplausos, pero también había murmullos confusos y miradas críticas. Una voz se alzó del fondo, cuestionando su interpretación. Santiago sintió que su corazón se detenía. Allí estaba, frente al mismo juicio que había temido durante tanto tiempo, era su oportunidad de demostrar que estaba dispuesto a permanecer en la lucha, aunque el camino fuese difícil y espinoso. La intensidad de lo que había desatado en su interior lo llevó a un punto crucial. La falta de certeza en su posición y el deseo de defender su verdad se entrelazaban de manera explosiva. Sintió que no solo se enfrentaba a un compañero, sino a su propia autocrítica, sus temores más profundos. El momento de tomar una decisión se acercaba. ¿Lograría defender su historia ante aquel desafío, o dejaría que la voz de su pasado lo callara una vez más? Las primeras sonrisas después de la tormenta nunca llegan solas. Santiago, aún con la adrenalina a flor de piel, se enfrentaba a una revelación incómoda. Su éxito en la presentación no solo había despertado la admiración de algunos, sino también el rencor latente de quienes no lograban comprender el peso de su historia. La voz que se había alzado en el aula resonaba en su mente como un eco doloroso, invitándolo a dudar de su propia narrativa, a formular preguntas que nunca antes se había atrevido a pronunciar. A medida que los días pasaban y su mente giraba como una veleta en tormenta, se dedicó a analizar cada fragmento de su discurso. ¿Por qué me cuestionan?, reflexionó. ¿Qué parte de mi historia les resulta tan amenazante? En medio de su introspección, una idea emergió: puede que la verdad no fuera suficiente, tal vez necesitaba equipar su relato con argumentos sólidos, datos que respaldaran sus experiencias.
Fue así como se aventuró en la biblioteca, inmerso en un mar de libros y documentos históricos, buscando respuestas donde antes solo había incertidumbre. Por las noches, el brillo de la pantalla se convirtió en su único confidente. La dedicación se transformó en una sed que no cesaba, cada dato encontrado se sentía como una victoria personal, una herramienta más para sostener su causa. Sin embargo, en el fondo, la inquietud persistía. Las palabras de su compañero resonaban una y otra vez: ¿no tratará su historia de buscar la aprobación de los demás? Santiago sabía que defender su verdad iba más allá de recitar un guión, se trataba de conectar con quienes la escuchaban, de derribar barreras. Pero, ¿cómo lograrlo sin sucumbir a las inseguridades que lo habían acechado toda su vida? La preparación para una segunda presentación, esta vez orientada a un público diverso, no fue sencilla. Pasó horas revisando contenido y ensayando en voz alta, tratando de plasmar la esencia de su pueblo, no solo desde su perspectiva, sino también desde la de aquellos que habían sido parte de la historia que contaba. La lucha de un pueblo, su obscura historia de discriminación y resistencia, una narrativa que debía ser atendida con respeto. El día de la nueva exposición, las luces del aula proyectaban sombras en las caras expectantes de sus compañeros. El calor de los focos iluminaba la incomodidad que sentía al estar nuevamente en el podio. Más que miedo, esta vez había una chispa de determinación. Se armó de valor y decidió conectar de nuevo, narrando no solo sucesos, sino también emociones, transformando números fríos en historias humanas. Para su sorpresa, la respuesta fue diferente. Se podía sentir una energía renovada en el aire. A medida que avanzaba y se zambullía en anécdotas, esos rostros que antes parecían escépticos empezaron a iluminarse. Al finalizar, en lugar de murmullos, sonrisas y aplausos fervientes resonaron en toda la sala. Pero en el fondo de su corazón, sabía que no todos estaban convencidos. La voz de la crítica seguía latente. Sin embargo, lo más impactante fue cuando una conocida figura del campus se acercó a él después de la presentación. «Has hecho un trabajo notable, Santiago», le dijo con un brillo en la mirada. Pero a veces, no se trata solo de cómo cuentas una historia, sino de cómo educas a otros a escucharla. Las palabras hicieron eco en su mente, remarcando el dilema que le esperaba: aquel que se atreviera a contar una historia también debía estar preparado para crear un espacio seguro para que otros pudieran entenderla. Él había comenzado a explorar su verdad y había sorprendentemente logrado algo que no imaginaba: una conexión profunda con su audiencia. Pero Santiago sabía que el camino apenas comenzaba. El desafío de crear un puente entre su historia y los que lo rodeaban se sentía como una montaña aún por escalar. Mientras meditaba sobre cómo abordar esta nueva meta, el rostro de su antiguo crítico apareció en su mente. ¿Podría convertir a la oposición en un aliado? La incertidumbre se mezclaba con el nuevo ímpetu que había encendido en su pecho. Las respuestas que buscaba estaban más allá de las palabras. Pero ¿cómo comenzaría a construir ese puente? Las próximas semanas serían cruciales y las decisiones que tomara lo llevaron a la encrucijada de transformarse, no solo como narrador, sino como un verdadero defensor de su historia. La partida estaba a punto de iniciarse. Santiago se encontró en un estado de reflexión constante, navegando entre la presión del éxito y el miedo a fracasar. Cada día se llenaba de nuevas experiencias, interacciones y, sobre todo, aprendizajes. Había captado la importancia de hacer más que simplemente relatar su historia, debía encontrar el hilo común que conectara su narración con la realidad de sus oyentes. Comenzó a investigar sobre técnicas de comunicación efectiva. Se empapó de materiales sobre oratoria, buscando no solo mejorar su entrega, sino también analizar cómo podía fomentar la empatía. Quería que su mensaje resonara en sus oyentes, que percibieran no solo su historia, sino también las emociones subyacentes que hacían que cada detalle cobrara vida. Una noche, mientras revisaba una serie de conferencias de oradores contemporáneos, se detuvo a mirar una particularmente impactante. La oradora no solo hablaba, creaba un diálogo implícito, una danza comunicativa que parecía romper cualquier barrera. Esa era la clave: Santiago debía construir un puente emocional, no solo un vínculo intelectual.
Se intranquilizó al darse cuenta de que requeriría no solo información, sino la valentía de resignificar su historia públicamente, compartiéndola con vulnerabilidad. Decidió comenzar un diario donde enumeraría las emociones que lo acompañaban. Mientras escribía, algunas verdades comenzaron a salir a la superficie. La sensación de soledad que había vivido años atrás aún persistía. Esa huella estaba presente cada vez que se subía a un escenario. Hacerlo resonar con su historia significaba que debía también exponer su vulnerabilidad, su humanidad. ¿Podría unificar esa fragilidad con la fortaleza que representaba su mensaje? Con cada página, se sintió más ligero y, al mismo tiempo, más consciente de su identidad. La autocompasión se transformó en combustible. En sus ensayos, comenzó a experimentar con su voz, incorporando inflexiones que reflejaban sus altibajos. El uso de anécdotas más personales, tocando los aspectos más emocionales de su vida, ofrecía una autenticidad que había anhelado desde el principio. Era evidente que el cambio trascendía la mera recitación de datos, era un viaje hacia la conexión genuina. La próxima presentación se acercaba y, con ella, el reto de abrir finalmente su corazón. Se propuso invitar a algunos de sus críticos a asistir y participó en un intercambio de ideas con ellos. Su intención era clara, crear un espacio donde ambas partes pudieran escucharse. Sin embargo, el camino hacia esta meta no era sencillo. Anticipaba la resistencia en sus miradas y su propia ansiedad se intensificaba, entrelazando temor y esperanza. Una tarde, mientras paseaba por el campus, un encuentro inesperado sacudió su mundo. Se topó con el crítico que había desafiado su historia en la primera presentación. Con el aliento entrecortado, se representaron momentos de tensión pasadas en la mente de Santiago. Sin embargo, en lugar de evitar la confrontación, decidió acercarse. «Me gustaría hablar de lo que te inquietó sobre mi presentación», le dijo, sintiendo cómo su voz temblaba al principio, pero encontrando firmeza en el último tono. El intercambio no fue fácil, la tensión se palpaba en el aire. Pero a medida que conversaban, la figura adversaria comenzó a humanizarse, dejando atrás la imagen del antagonista. La conversación fluyó entre reflexiones, donde ambos compartieron percepciones que encendieron chispas de comprensión. Habían comenzado a construir ese puente. Santiago, sintiendo que había ganado algo vital en esa interacción, se retiró hacia su habitación, pero la inquietud no lo abandonó. Había triunfado al abrir un diálogo, sin embargo, se preguntaba si podría extender esa apertura hacia más personas. Podía percibir la posibilidad de un cambio no solo en sus oyentes, sino también en él mismo. Pero la incertidumbre lo acechaba, recordándole que una conexión auténtica no era obtenida con facilidad. En ese diálogo con su crítico, plantó la semilla de la transformación. ¿Y si cada intersección que enfrentaba pudiera desvelar oportunidades ocultas para el entendimiento? El dilema continuaba. Ahora se trataba de prepararse para la próxima presentación, enfrentándose no solo a su historia, sino a las historias de aquellos que aún no estaban listos para escuchar. Mientras comenzaba a preparar su discurso, una pregunta lo acechaba: ¿sería capaz de sostener un espacio para todos, incluido su crítico? La respuesta estaba aún por llegar, pero el momento de confrontar lo desconocido había llegado. Santiago se despertó temprano esa mañana, el sol apenas asomándose por el horizonte. Había dormido mal, su mente daba vueltas en torno a los ensayos y a la necesidad de conectar con un público que, en su mente, parecía invisible y frío. Sabía que la presentación estaba a la vuelta de la esquina y, sin embargo, las dudas seguían acechando. Para él, el desafío no era solo ser un buen orador, sino convertirse en el narrador de su propia vida, su voz proyectando una historia más allá de los hechos. Se sentó a la mesa, su diario abierto a un lado. Las páginas estaban llenas de emociones crudas y observaciones sobre sí mismo. Quería que sus palabras tuvieran impacto, pero se dio cuenta de que eso significaba un esfuerzo constante por mantener la autenticidad. En un instante de lucidez, decidió que debía llevar sus ensayos un paso más allá, no solo repetir su discurso una y otra vez, sino también llevar consigo las historias que resonaban con su propia vulnerabilidad. La tarde se acercaba, y con ella la incertidumbre de las reacciones que podría enfrentar.
Con un suspiro profundo, se dirigió al parque, un espacio que siempre le había proporcionado calma. La pregunta lo desbordaba, ¿podía ser lo suficientemente fuerte y acogedor para permitir que otros se sintieran cómodos con sus inseguridades? Mientras caminaba, vislumbró a otros hablando, riendo, y esto lo llevó a reflexionar sobre su propia necesidad de conexión. Se cuestionaba si ser abierto y honesto sobre su dolor podría ser una fuerza, en lugar de una debilidad. Al regresar a su habitación, decidió que la presentación debía incluir no solo su historia sino también preguntas dirigidas a su audiencia. Quería saber qué resonaba con ellos, por lo que comenzó a pensar en cómo podrían interactuar durante su exposición. Esto podría no solo humanizarlo, sino alentarlos a participar en una conversación activa. La idea embriagaba su mente, pero la parte queda también le gritaba, pero si las respuestas no son lo que esperas, ¿cómo manejarás la decepción? Esa voz interna lo había acompañado durante años, pero hoy decidió apaciguarla. Los riesgos podrían conducir a revelaciones satisfactorias, pensó. Así que, planteó un conjunto de preguntas que se fluyeron en su mente. ¿Qué desafíos se enfrentan en sus vidas? ¿Cómo encuentran sus propias historias de éxito y dolor? En ese diálogo, Santiago vislumbraba la posibilidad de un intercambio poderoso, un ganar-ganar. Esa noche, Santiago practicó su discurso frente al espejo, cada frase moldeada por la naturaleza de la conexión que deseaba forjar. Sin embargo, las sombras de sus anteriores fracasos aún acechaban. Se preguntaba cómo podría mantenerse firme ante las críticas. De repente, en un momento de claridad, se acordó de aquel crítico que había abierto un pequeño rincón de diálogo en su vida. Tal vez, esa misma apertura podría aplicarse a todos, incluso a aquellos que aún no estaban listos para escuchar. Al cerrar los ojos, se imaginó en el escenario, no como un orador, sino como un mensajero. Hablaría no solo desde su realidad, sino también desde la de quienes lo escuchaban. Con esto en mente, una idea surgió inusitada, ¿y si entre aquellas personas hubiese alguien dispuesto a compartir su propia historia, ya sea de lucha, superación o crecimiento? La madrugada llegó y Santiago sintió que la ansiedad había tomado un nuevo giro. Ahora estaba dispuesto a enfrentar no solo el hecho de hablar, sino la posibilidad de abrir un espacio donde lo inesperado pudiera surgir. Se sintió, al fin, en control de su dirección. El día de la presentación estaba a un paso, y al organizar sus notas, encontró un rincón vacío que esperaba ser llenado con una historia no anticipada. ¿Quién será el primero en hablar después de mí?, musitó para sí, la tensión en el aire provocando una búsqueda casi palpable de respuestas. La pregunta dejó un eco en su mente. Desearía que esa incertidumbre lo preparara para lo que vendría. Santiago se sintió CSS, no solo como él. Protagonista, sino también como un catalizador en un viaje donde cada voz contaba. Pero aún faltaba un desafío. ¿Podría sostener esa apertura ante lo desconocido? Santiago se despertó con un resplandor que lo llenaba de energía, aunque sus pensamientos seguían enredados en las expectativas de la jornada. Mientras tomó su café, no pudo evitar recordar cada ensayo, cada duda y cada pequeño triunfo que le había precedido. Hoy, ese camino lo llevaría a ser un puente, alguien que conectaría su mundo interno con las historias que esperaban ser escuchadas. En lugar de centrarse en el miedo al juicio, comenzó a anotar nuevas ideas en su diario. Cada palabra, cada frase, se convirtieron en un espejo de su creciente determinación. El diálogo es una danza, reflexionó. No se trata solo de hablar, sino de invitar a otros a unirse a mí en esta creación conjunta. Quería que la visión de su presentación trascendiera la simple exposición de su historia, anhelaba que se convirtiera en una experiencia compartida. Mientras se preparaba, sintió la urgencia de trabajar en su lenguaje corporal. Se armó de valor, recordando que contar su historia con pasión podría inspirar a otros. A medida que practicaba frente al espejo, sus gestos se hicieron más abiertos, más expresivos. Se dio cuenta de que, para abrir las puertas del entendimiento, debía dejar de lado sus inseguridades, permitiendo que su autenticidad brillara. Su mente divagaba entre diferentes escenarios. ¿Cómo reaccionarían las personas? La idea de que escucharían su historia lo envolvió en una mezcla de ansiedad y emoción, transformándose en una especie de motor que lo impulsaba a avanzar.
Era crucial para él mostrar no solo sus logros, sino también las cicatrices de sus fracasos. Al final, somos las historias que llevamos dentro, se recordó a sí mismo. Con cada paso, la ansiedad se evaporaba para dar paso a una curiosidad ferviente. Santiago volvió a considerar su decisión de invitar a los demás a compartir. ¿Qué pasaría si alguien del público abriera su corazón? ¿Y si esas historias resonaran con su propia lucha? Esta exploración de lo desconocido se convirtió en un componente esencial de su presentación. A medida que el momento se acercaba, su mente no podía evitar recorrer el camino trazado por su propia historia, el proceso de redescubrimiento personal que había experimentado. Consideró a los críticos y los escépticos que habían marcado su viaje y, paradójicamente, como cada uno de ellos se había convertido en una lección invaluable. Ahora desafiaría a sus propias sombras al compartir la luz que había encontrado en la penumbra. Mientras se dirigía al lugar del evento, sintió una mezcla de nervios y expectativa. La sala estaba llena, el murmullo de las palabras de otros le llegó como un eco lejano. Respiró hondo, comprendiendo que no solo debía hablar, sino que su misión era conectar. Con cada paso hacia el escenario, se llenó de determinación. No estoy solo en esto, comprendió. Ya en el podio, miró a la audiencia. Las caras eran un reflejo de historias no contadas. Hoy compartiremos algo más que palabras, buscaremos verdad y conexión, inició su discurso. La voz que salió de él era más fuerte de lo que había imaginado. Con cada oración, su vulnerabilidad se prestaba a la fortaleza, llenando el espacio de una efervescencia transformadora. Entonces, el momento llegó. Mientras abordaba la primera pregunta dirigida al público, observó cómo la atmósfera se tornaba pesada. ¿Quién respondería? ¿Quién se atrevería a compartir un temor, un sueño, o una historia que transformara este espacio en algo verdaderamente significativo? En ese instante, Santiago comprendió que su objetivo no solo era contar su historia, sino también abrir un canal hacia lo inesperado que podría cambiarle la vida a él y a otros. Con ese pensamiento, la realidad del momento se desplegó y su inseguridad se convirtió en un poderoso motor de conexión. ¿Estaban listos para dar el siguiente paso en esta jornada compartida? ¿Responderían a su llamado? Esa pregunta lo envolvió en un torbellino de posibilidades. La respuesta sería la clave para abrir el verdadero diálogo en curso. Las miradas en el auditorio se mantenían fijas en Santiago, llenas de expectativa. El pesado silencio que lo rodeaba era como una manta, a la vez acogedora y opresiva. En la primera fila, un hombre de mediana edad tragó con dificultad, como si hubiera cedido ante el impacto de la pregunta. Santiago sintió el peso de esa elocuente pausa y, en un instante de frenesí, internalizó que no estaba solo en su vulnerabilidad. Entonces, una mujer se levantó tímidamente. Con la voz entrecortada, compartió una experiencia de pérdida, la muerte de su esposo, y cómo eso la había llevado a un abismo del que le había costado salir. Santiago la escuchó, absorbido por cada palabra, sintiendo cómo la conexión se tejía entre ellos en un hilo casi tangible. Su historia había resonado en su propia lucha con la soledad y el miedo. ¿Cómo era posible que una simple pregunta pudiera abrir tal compuerta de emociones en un lugar tan formal? La sensación de comunidad, aunque breve, lo llenó de fuerza. Santiago intuyó que había un propósito vital en el intercambio de historias. Mientras ella hablaba, también se dio cuenta de cómo las personas a su alrededor, antes interesadas solo en su relato, comenzaron a gestionar sus propias heridas. Aquella mujer había desafiado no solo sus miedos, sino también los de quienes la rodeaban. En ese momento, la aura de crecimiento personal envolvió el escenario. Pero pronto, una dolorosa realidad lo golpeó. Aquella conexión era efímera. A medida que las palabras de la mujer se desvanecían, Santiago sintió que el tiempo se apuraba. La emoción podía ser poderosa, pero también fugaz. Su mente se inundó de dudas, ¿había hecho suficiente para mantener esa conversación abierta? ¿Cómo podía prolongar este momento, convertirlo en un diálogo profundo en lugar de un eco de confesiones breves? Esa pregunta lo llevó a repasar su propio viaje. Si bien había hablado de sus propias cicatrices, quizás todavía se aferraba a trozos de su pasado que lo definían. En el fondo,
había un peso que no estaba listo para dejar ir. Una parte de él aún se consideraba un narrador solitario, lanzando historias al aire pero temiendo atraparlas de vuelta. ¿No sería eso una forma de evitar el compromiso real? Con cada trozo de historia compartido, se sentía un rayo de luz, pero también la sombra de los fantasmas que aún no perseguían. La realidad de haber estado tan cerca de la transformación, de permitir que sus historias se entrelazaran con las de otros, era tanto un triunfo como un recordatorio de las batallas que aún debía afrontar. Santiago miró a la audiencia, y en un impulso decidido, les lanzó una pregunta diferente: ¿quién más se atrevería a compartir lo que carga en su pecho, lo que anhela liberar? La sala volvió a sumirse en el silencio, pero esta vez, la tensión era eléctrica, llena de potencial. Todos esperaban, algunos sosteniendo el aliento, otros haciendo un esfuerzo visible por romper sus propias barreras. Santiago sintió cómo los latidos de su corazón resonaban en ese espacio, y comprendió que, aunque su historia personal era única, el hilo de humanidad que los unía era aún más poderoso. Había abierto una puerta, pero estaba a la espera de que otros se adentraran en lo desconocido junto a él. Con todo el coraje que había cultivado, se llenó de fervor renovado. Quizás había llegado el momento de dejar atrás aquella soledad que lo definía. Santiago no solo quería ser un puente, quería ser parte de un diálogo continuo y emocionante. Si otros podían arriesgarse a compartir, ¿por qué no él? Mientras esperaba una respuesta, una chispa de inquietud surcó su mente. ¿Realmente estaba listo para mostrar su vulnerabilidad de forma genuina, para enfrentar sus propios miedos en la luz de la verdad compartida? La respuesta aún pendía en el aire, esperando ser revelada, y una nueva pregunta surgió: ¿qué pasaría si, en su búsqueda de conexión, tuviera que enfrentar un aspecto de sí mismo que nunca había considerado? El silencio que envolvía la sala se hizo aún más profundo. Santiago observó las expresiones en los rostros que lo rodeaban. Algunos tenían los ojos vidriosos, como si lucharan con su propia historia. Era posible que muchos compartieran la misma carga que él, pero tuvieran miedo de dar el primer paso. La duda que lo había asaltado un instante antes comenzaba a despejarse. Quizás no solo estaba allí para escuchar, sino para ser escuchado también. Con el corazón agitado, sintió que una parte de su ser estaba a punto de estallar, una energía que había estado reprimida. ¿Qué tengo que perder?, pensó. Lentamente, su mano se levantó, un movimiento casi automático, pero que lo sacudió por dentro. El ambiente denso, antes inundado de incertidumbre, empezó a transformarse, impregnado de coraje. Dudó un segundo, pero la imagen de la mujer hablando en el escenario lo alentó. Una vez, yo también cargué con una pérdida, empezó, notando cómo sus palabras resonaban de forma diferente ahora. Esta vez no era solo confesión, era un acto de liberación. Perdí a un amigo. Nos separó el tiempo y un error. No me atreví a buscarlo, hasta que su ausencia se volvió un eco en mi vida. Sus palabras fluyeron como un río desbordado, sin más resistencia. Mientras compartía su experiencia, vio cómo otros comenzaban a reaccionar. Un hombre de la fila del medio comenzó a mover la cabeza, como si tomara valor de la historia que estaba escuchando. Segundos después, un joven levantó la mano, interrumpiendo la narrativa de Santiago. Yo también perdí a alguien. Sentí que estaba solo. Que no podía hablarlo con nadie, confesó, quebrándose ante la mirada preocupada de los presentes. Santiago supo que este momento significaba que un ciclo empezaba a romperse. Las historias no eran solo cuentos que contar, sino puentes hacia un entendimiento más profundo. Mientras el joven hablaba, Santiago se sintió iluminado. Era un nuevo tipo de conexión que tal vez no había imaginado. La posibilidad de un intercambio real, de verdades compartidas que trascendían lo personal, lo sacudía por dentro. Era una transformación mutua, donde cada relato asumía una nueva forma y fluía hacia el resto. Sin embargo, al cerrar los ojos brevemente, lo irrumpió una revelación inquietante, hasta donde estaba dispuesto a explorar su vulnerabilidad. ¿Había algo que se negaba a compartir por miedo a ser visto en su esencia más frágil? Esa pieza de él, un espejo de sus miedos más profundos, clamaba por salir a la luz. Las historias eran poderosas porque podían iluminar la oscuridad,
pero también podía ser un laberinto donde se perdía fácilmente. Santiago sintió que debía hacer un movimiento decisivo. Si hay algo más que me detiene, es mi miedo a ser juzgado, expresó, sorprendiendo incluso a sí mismo por la sinceridad de su declaración. La atmósfera cambió, no solo compartía su viaje, sino que comenzaba a desafiarse a sí mismo a ser verdaderamente vulnerable. En la respuesta de la audiencia, vio una mezcla de identificación y empatía. Era un lugar donde todos podían ser vulnerables, donde cada historia era importante. Estamos aquí para abrir nuestro corazón, no somos solos, somos una colección de fragmentos que buscan completarse, pensó, mientras el eco de su propia voz lo empujaba hacia adelante. La esperanza de una comunidad, aunque lejana, comenzaba a asomarse. Pero, mientras este descubrimiento lo llenaba de fuerza, la inquietud no se desvanecía. ¿Qué pasaría si esta revelación lo orillaba a confrontar la verdad que había estado evitando? Aquella parte de su historia que aún permanecía oculto, aquella que era la raíz de su carga emocional. Con el momento alcanzando su clímax, sintió que una stand-up revelation estaba a punto de salir. ¿Qué sucede si en este viaje de compartir historias, yo también me enfrento a mis propios demonios? El aire se volvió electrizante y una pregunta más cruenta se asomó, ¿sería capaz de aceptar lo que encontrara sobre sí mismo, aun si eso significaba despojarse de viejas identidades y creencias? Santiago sintió el peso de la sala sobre él, una presión palpable que desafiaba su determinación. No soy solo mi carga, pensó, mientras el murmullo de la audiencia lo rodeaba, pero esa pequeña chispa de valor comenzaba a avivarse. La vulnerabilidad que había mostrado no solo rompía su escudo, sino que también parecía transformar cómo se percibía a sí mismo. La conexión que había establecido con los otros era intensa, una red invisible de cuentos compartidos que vislumbraban no solo sus heridas, sino también sus triunfos. Mientras observaba las reacciones de los demás, comenzó a reflexionar sobre sus propias capacidades. Siempre he vadeado el dolor como si fuera una sombra. Pero, ¿hay una fortaleza latente en este dolor?, musitó en su mente. A medida que el joven terminaba de hablar, Santiago sintió que la intensidad emocional del momento lo empujaba a descubrir más sobre sí mismo. Las historias de pérdida y frustración habían sido sus compañeros de vida, pero ahora se preguntaba si había algo más que se había mantenido oculto bajo la frialdad de su soledad. Con el corazón acelerado, recordó las cartas que nunca había enviado a su amigo. Esas palabras atesoradas, esos sentimientos reprimidos, cada una de ellas un ladrillo en el muro que había construido a su alrededor. Era el momento de desmantelar ese muro, por fin. Si su amigo hubiera podido verlo ahora, quizás se habría sentido orgulloso. Pero, ¿cómo podría hacerle justicia a su memoria si ni siquiera era capaz de liberarse de su propia prisión emocional? Quizá no solo se trata de encontrar el puente hacia los demás, reflexionó, sino de construir uno hacia mí mismo, hacia la aceptación. La idea parecía sencilla y abrumadora a la vez. Había estado evitando comprender sus propios deseos y emociones, el rastro de una vida desbordando incertidumbre. Alzando nuevamente la mano, sintió que el temor se convertía en un motor. Hay algo más que necesito compartir, pronunció, notando que varias miradas se posaban sobre él. Sin embargo, al abrir la boca, se pausó ante la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Esta vez, el desafío no era solo hablar sobre la pérdida, sino también sobre las decisiones que lo habían llevado a ese momento. No solo perdí a un amigo. Perdí también la oportunidad de ser quien realmente soy, admitió, la voz temblando entre la angustia y la liberación. Las palabras resonaron en la sala, el aire se volvió denso, como si todos sintieran la verdad detrás de ellas. La vulnerabilidad que había expuesto era un nuevo tipo de coraje. Pasé años intentando encajar, olvidando mis sueños, mis deseos. Huyendo de la conexión genuina. En ese instante, la sala se transformó. Las personas que lo rodeaban, ahora más que espectadores, se tornaron compañeros en su búsqueda de autenticidad. Los rostros que antes se mostraban tristes ahora emanaban un rayo de esperanza. ¿Había alguien más con esas luchas similares, dispuesto a desafiar sus propias máscaras? Mientras compartía sus sentimientos, una visión se formaba en su mente. Quizá este viaje no solo es individual,
Tal vez hay un lado colectivo en la lucha por la identidad, pensó, sintiendo que cada relato de vida en la sala se entrelazaba con el suyo. Cuando terminó de hablar, sintió un alivio desbordante. Había dejado salir al menos una parte de su esencia oculta, pero al mismo tiempo, una ansia de descubrir cada rincón de sí mismo emergió como una nueva llama. ¿Qué lo suficientemente valiente podría ser de ahora en adelante? Poco a poco, Santiago entendió que la verdadera liberación no vendría solo de la valentía para hablar, sino de la decisión de seguir enfrentándose a sus propios demonios. La revelación estaba aún más allá de compartir su historia. El ambiente se había llenado de una energía nueva, y con ella, una pregunta final pulsaba en su mente: ¿estaré dispuesto a enfrentar la verdad que he escondido también, incluso si eso significa enfrentar las decisiones que he tomado? La idea de explorar estos nuevos caminos le provocaba un leve estremecimiento. Los ecos de su historia aún resonaban, pero el destino se tornaba incierto, como una bruma que comenzaba a disiparse. Ahora, el futuro se dibujaba a su alrededor, lleno de posibilidades, pero también de exigencias. Santiago se tomó un momento para respirar profundamente, dejando que la transformación que había experimentado en ese día resuene en su ser. Él había dado un paso significativo hacia la autenticidad, rompiendo las cadenas de su pasado que lo mantenían preso. La conexión con su historia, sus recuerdos dolorosos y sus anhelos de libertad lo había llevado a un punto de inflexión. Ya no era el hombre que se escondía detrás de sus inseguridades, ahora se erguía como un narrador decidido a encontrar su verdad, a fomentar el entendimiento, la empatía y la unidad, incluso en los momentos más desafiantes. Mientras sus compañeros de clase comenzaban a compartir sus propias historias, Santiago se sintió transportado a un espacio de colectividad. Un círculo de confianza se formaba en torno a él, donde las luchas se entrelazaban con los triunfos. Cuando una joven levantó la mano para hablar sobre su propia batalla con la aceptación, la energía en la sala tomó un giro diferente. Era un lugar donde la vulnerabilidad ya no era vista como debilidad, sino como fortaleza compartida. Con cada historia que resonaba en el espacio, Santiago se dio cuenta de que había llegado a un hito en su vida. El peso de sus dudas y temores se había ido desvaneciendo. Había enseñado a su audiencia que, para contar una historia, no era necesario tener todas las respuestas, sino la disposición a embarcarse en el viaje de la búsqueda conjunta. Había confrontado sus demonios, no para ser alguien perfecto, sino para ser auténtico. En esta transformación, Santiago había encontrado su propósito: ser un defensor de las historias no contadas, incluidas las suyas. La presentación finalizó con un aplauso caluroso, pero lo más valioso para él no eran los aplausos en sí, sino el espejo que los relatos de los demás le habían proporcionado. Esa tarde, Santiago había logrado algo inimaginable: no solo había tocado las vidas de otros, sino que había permitido que sus historias lo tocaran a él. Cambió su narrativa de soledad y miedo por una de conexión y fortaleza. Poco después, recibió un correo electrónico de la universidad. Un comité había decidido incluir su proyecto en una publicación académica sobre historias contemporáneas de resiliencia, destacando su enfoque único sobre la historia de su pueblo y su propia lucha personal. Santiago sintió una oleada de reconocimiento que lo llenó de orgullo y alegría. Había trabajado arduamente para construir un camino hacia adelante y ahora, no solo se había validado a sí mismo, sino que su historia empezaba a resonar en un espacio más amplio. Había pasado de ser un solitario a convertirse en un maestro que compartía enseñanzas valiosas, no solo sobre el pasado, sino sobre cómo enfrentar el futuro. Con su nueva confianza, decidió que era hora de publicar su propia antología sobre las historias de su pueblo, un libro que no solamente recolectaría relatos, sino que también abriría un diálogo sobre la conexión humana. Las miradas orgullosas y cálidas de Rosa y sus hijas lo acompañaron en este nuevo viaje, recordándole que siempre había habido personas que creyeron en él y que ahora era su momento de brillar. Al mirar al horizonte, Santiago sintió una paz profunda. La vida le había dado otra oportunidad para abrazar sus sueños. Había conquistado su mayor miedo, el temor a no ser suficiente. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, sabía que esta era solo la primera de muchas etapas en su camino de vida.
Santiago había encontrado su voz y ahora estaba preparado para utilizarla para contar su historia, la historia de un pueblo y la validez de cada ser humano. Este es el momento en el que las cosas verdaderamente bellas comienzan, cuando se deja atrás lo que se ha perdido y se abraza el mientras tanto, donde espera el brillo de nuevos comienzos. No esperen ni un segundo más. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su ayuda marca la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, cada palabra cuenta. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fanáticos de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.